La presente reflexión quiere poner las bases en orden a un estudio sobre lo que significó la Eucaristía para Santo Domingo de Guzmán. El Espíritu quiso suscitar, por medio de él, una orden de predicadores en la Iglesia. Para hacerla viva y operante, intensificó su comunión con Cristo que, en el sacramento y sacrificio de su cuerpo y de su sangre, ha dejado la fuente inagotable que hace fructificar toda auténtica siembra de la doctrina evangélica y lleva a construir comunidades vivas e identificadas con cuanto se recuerda y se hace presente en los altares. Se ha tratado ya de la preparación remota en la Universidad de Palencia y de la próxima en el Cabildo Regular de Burgo de Osma, que realizó Santo Domingo para su preparación en orden a recibir el sacerdocio. Comenzamos hoy a tratar de él como sacerdote santísimo de Dios, que ejercitó su sacerdocio en la incorporación a Cristo, en la Eucaristía, tratando de vivir el misterio eucarístico redentor en toda su hondura, para gloria de Dios y beneficio de toda la humanidad. Recordando la oración que le dedicó el beato Jordán de Sajonia poco después de su muerte en 1221, con la Eucaristía Santo Domingo logró atraer a innumerables personas a la bienaventuranza. La Eucaristía fue el motor de su laudable vida, el impulso de sus dulces avisos, la sabiduría de la que brotaba su grata doctrina e igualmente las palabras persuasivas que llegaban al alma mediante su ferviente predicación. La Eucaristía, seguía recordando el beato Jordán de Sajonia, convertía en poderosos sus méritos y eficaces sus piadosas preces, para mediante la gracia de Cristo vivificar, sanar y llenar copiosamente las almas del don de la divina bendición. En la Eucaristía se fraguaba su magna caridad y atraía la inmensa misericordia del Salvador para conseguir de él, de Jesús, cuanto quería y pedía. En el altar forjaba aquella sin medida familiaridad con su dilectísimo y elegido entre mil Jesucristo, Señor y amigo suyo. A este propósito se preguntaba el repetidamente nombrado Jordán de Sajonia, ¿qué podrá el tan amado, a saber Jesucristo, negar a su amado, es decir, Domingo? ¿Qué no dará a aquel, a Domingo, que, pospuestas todas las cosas, se dio a sí mismo por completo y se lo entregó todo? Domingo, ejercitando su sacerdocio en la Eucaristía y en comunión con Cristo, ofrecía su cuerpo como hostia viva, santa y agradable a Dios. En la mesa de la palabra se moldeaba, ayudado por la divina enseñanza, y se entregaba por completo a Dios. Crecía de virtud en virtud y progresaba siempre de lo bueno a lo mejor. La Eucaristía era para él el principal ejemplo de cómo portar varonilmente su cruz. Era a la vez indicador de las huellas del Redentor, su verdadero guía. El pan de la Eucaristía
con que tan abundantemente se alimentó en la vida terrena, transportó su alma glorificada a la suprema corte celestial. Recibió allí, en el cielo, el adorno de la primera estola de gloria y se ha convertido en nuestro abogado. En la Eucaristía, acción de Cristo y de su Iglesia, se acercaba también domingo y se acerca también domingo en ayuda de los que peregrinaban y peregrinamos por la tierra, sin excluir a nadie. Él que mientras vivió en este mundo deseó con tanto celo la salvación de todo el género humano. Después de la bienaventurada Reina de las Vírgenes, concluía el beato Jordán, domingo es nuestra esperanza y consuelo, nuestro particular refugio, porque acude propicio en nuestro auxilio. La Eucaristía, si se vive como la vivió Santo Domingo, proporciona, como le proporcionó a él, un corazón en verdad contrito y humillado, un corazón devoto y timorato, un corazón siempre estable y pacífico, un corazón limpio e inmaculado, un corazón sobrio y moderado, como razonable y a la par acepto obsequio de debida servidumbre, un sano consejo siempre y auxilio en todo género de tentación, una sincera y continua castidad de mente y de cuerpo, una recta fe, firme esperanza, perfecta caridad, seguro fervor de espíritu, celo por la santa religión y las almas, y en el mismo gracia siempre y progreso, deseo de la patria celeste, insatisfacción de esta vida que es peregrinación terrena, siempre piadosa memoria y amor en la encarnación y humillación del Señor, de su dulcísima cruz y pasión, y voluntaria y devota imitación de Él y perseverancia hasta el fin. Domingo fue creciendo en la inteligencia de la fe y en su interiorización. Lo realizó en concreto por lo que se refiere al Mysterium Fidei, misterio de la fe, que es la Eucaristía. Sus fuentes fueron siempre las de la palabra revelada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La reflexión y vivencia en la comunidad cristiana, muy particularmente aquella vivencia y reflexión que lograron los santos padres en los primeros tiempos de la Iglesia. Sus fuentes fueron asimismo los pronunciamientos del magisterio de la Iglesia. Se vio favorecido por la reflexión de la teología sistemática presente ya en su tiempo, en particular en la obra de Pedro Lombardo, los 4 libros de las sentencias, también en las obras de tantos maestros de vida espiritual como existían ya en su época. Santo Domingo, el hombre de la palabra, adquirió conocimientos bíblicos muy sólidos en el tiempo de su formación universitaria. Las raíces de sus convicciones de fe las tenía bien identificadas y ancladas en la Sagrada Escritura. Sin entrar ahora en las imágenes o acontecimientos que anunciaban ya en el Antiguo Testamento el misterio de la Eucaristía y su significado, en lo que sin duda Santo Domingo sí entró, podemos ahora fijarnos en un punto de partida primero y muy esencial. Nos referimos a los relatos del Nuevo Testamento concernientes
a la última cena de Jesús, rodeado de los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén. Relatos que llevan a la conclusión de que Jesús instituyó entonces la Eucaristía. El primer relato se lo debemos al apóstol San Pablo. Primer relato que se conoce escrito y que está en la primera carta que dirigió a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23-26. Recordamos: porque yo recibí del Señor, escribe Pablo, lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Vemos que Jesús da gracias sobre el pan, lo parte, lo da. Es su cuerpo que se da por nosotros. El cuerpo que se da por vosotros, pronunció Jesús. La copa, después de cenar, es la nueva alianza en su sangre. Y nos manda hacer todo eso en su recuerdo. Hacedlo en mi recuerdo. El segundo relato escrito lo encontramos en el evangelista San Marcos, en el capítulo 14, versículos 22-25. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. San Marcos dice que Jesús bendice el pan, lo parte y lo da transformado en su cuerpo. Lo mismo el contenido de la copa. Esta es mi sangre de la alianza derramada por muchos. Tenemos a continuación el relato del evangelista y apóstol San Mateo, capítulo 26, versículos 26-29. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed,
bebed de ella, todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, como nos decía Marcos, salieron hacia el monte de los olivos. El pan que bendice Jesús, según San Mateo, el pan que parte, el pan que entrega, que da, es su cuerpo. El contenido de la copa sobre la que da gracias y da a beber es su sangre de la alianza nueva y eterna, recoge la Iglesia en la liturgia, derramada por muchos para el perdón de los pecados. El evangelista San Lucas, en el capítulo 22, versículos 14, 20, dice por su parte: cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Jesús toma una copa y da gracias. La da para que se la pasen. Les anticipa que no beberá ya vino hasta que llegue el reino. Toma pan, da gracias, lo parte y lo da como su cuerpo entregado. Haced esto en recuerdo mío. Después de cenar, toma otra copa y aclara que es la nueva alianza en su sangre derramada por vosotros, por nosotros. Las palabras sacramentales sobre el pan las pronunció Jesús al principio de la cena, siguiendo el rito judío de la celebración de la Pascua, y las palabras sacramentales sobre el vino las pronunció al final de la cena, cuando en el rito judío se tomaba la tercera copa, pronunciando unas palabras de bendición bien determinadas. Los relatos de la última cena llevaban a Santo Domingo a la afirmación, primero de cara a sí mismo, y a la afirmación como predicador siempre, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Llevaban a Domingo a confesar que la entrega de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, y el derramamiento de su sangre, de la sangre de Cristo, se extiende, se difunde, se derrama para la redención del mundo, para la redención del género humano, de aquel género humano que está más allá del ámbito reducido y del tiempo concreto en que vivían
los apóstoles que acompañan a Jesús en la última cena. La persona de Jesús se halla enteramente presente, tanto bajo la especie del pan como bajo la especie del vino. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, ¿cuántas veces volvía Santo Domingo al libro de los Hechos de los Apóstoles y particularmente a este capítulo 2 y a este versículo 42? Se halla un esquema muy sencillo, pero muy ilustrativo, muy esencial. Acudían los creyentes en Jesús, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Tanto los discípulos de los apóstoles, los así llamados padres apostólicos, como los santos padres propiamente tales, orientaban a Santo Domingo y orientan siempre a los cristianos, nos orientan a nosotros, para profundizar en el misterio del cuerpo y de la sangre del Señor. Aludían en la Iglesia naciente a este misterio central utilizando muchas expresiones, podemos recordar algunas. Eucaristía, que es lo mismo que acción de gracias, la acción de gracias por antonomasia, la acción de gracias más grata a Dios nuestro Padre, es la Eucaristía, es la cena cristiana, es la fracción del pan, es otra expresión que se utiliza en la Iglesia naciente. La Eucaristía es la anamnesis o memorial del Señor muerto y resucitado. Es la Eucaristía sinónimo de santos misterios, misterios de fe. Es la celebración del Señor. Se recuerda porque ha pasado a la celebración litúrgica hasta el día de hoy el esquema de celebración dominical que ha transmitido San Justino en la primera apología, números 65 y 67. El esquema era este, sencillamente: lecturas, homilía, oración en común, aportación de pan y vino con agua, oración de acción de gracias que consagra, distribución de los alimentos eucarísticos, lecturas y reflexión sobre la memoria de los apóstoles, en definitiva los escritos neotestamentarios y los escritos de los profetas. Recordaba San Justino, leían en primer lugar. Después venía la homilía de exhortación. A continuación, la oración en común. Se aportaba después, se ofrecía después pan y vino con agua. Sobre la ofrenda se pronunciaba la oración de acción de gracias que consagraba, que consagra. Y todos respondían: amén. La asamblea a esa acción de gracias consecratoria respondía: amén, así sea. Después se distribuían los alimentos eucarísticos y no olvidaban a los ausentes y no olvidaban a los enfermos. La Eucaristía del Señor era una anamnesis. Lo encontramos también en Justino. Un hacer presente toda la historia de la fe, desde la creación hasta la realización de la salvación humana. La celebración eucarística tenía que desembocar en una vida conforme con los preceptos del Señor. San Ireneo de Lyon, que murió en el año 200,
escribía que el pan y el vino son salvadores, causan la salvación, son como canales de gracia, son el cuerpo y la sangre del Señor. Todas las ofrendas que se hacen en este mundo a Dios desembocan en la Eucaristía, que es el Cristo sufriente y glorioso. En el siglo III tenemos la figura de San Cipriano de Cartago, que escribió lo que puede denominarse un primer tratado sobre la Eucaristía en una carta que lleva el número 63 entre las de este padre africano. Desarrolla en ella la relación que existe entre la Eucaristía y la pasión y resurrección de Jesús. Expone que la Eucaristía une a Cristo y es lazo de unión entre los cristianos. Esta unión simbolizada en los granos del trigo con el que se forma el pan, unidos esos granos de trigo convertidos en harina, en un solo pan. Este simbolismo de la diversidad de los granos de trigo y de la unión para formar el pan, este simbolismo se repite mucho en los padres de la Iglesia. Esta carta de San Cipriano está escrita a otro obispo del norte de África de nombre Cecilio. Se había abierto paso una costumbre de, en el sacramento del cáliz, lo que ellos llamaban sacramento del cáliz, no utilizar vino, sino agua solo. Algo que hoy puede resultarnos muy extraño y de pronto no aparece una razón que explique semejante modo de actuar. Sin embargo, leyendo el texto de toda la carta, se descubre el motivo. Estaban en la era de los mártires. El olor a vino podía delatar a los fieles que hubieran participado en la asamblea para comulgar en la sangre del Señor. Aunque la sustancia del vino había desaparecido, permanecían empero sus accidentes, como el color, como el sabor, y claro está, como el olor. Tal olor podía delatar a los cristianos perseguidos, y así idearon algunos llenar el cáliz solo con agua. Esta desviación ofreció oportunidad a San Cipriano para transmitir a la posteridad, y llegaron a Santo Domingo, indudablemente, unas reflexiones del santo africano que resumimos. Los obispos, decía San Cipriano, establecidos por Dios en todo el mundo para el gobierno de la Iglesia, deben seguir las reglas verdaderas del Evangelio y de la divina tradición, y no deben apartarse, llevados del espíritu de novedad, de lo que enseñó, no deben apartarse de lo que enseñó una vez y ejecutó nuestro buen Maestro Jesucristo. Empero, como hay algunos, seguía escribiendo Cipriano, que ora sea por ignorancia, ora por simplicidad, no practican en la santificación del cáliz del Señor y en su administración al pueblo lo que practicó el mismo Jesucristo, Dios y Señor nuestro, autor de este sacrificio, es el autor de la Eucaristía. He creído que no podía satisfacer a la piedad ni a mi obligación si dejaba de escribirte la presente carta, a fin de que, si estuviera alguno todavía en este error, alumbrado con los rayos luminosos de la verdad, vuelva a hallar el origen y fundamento de la divina tradición.
Hay que saber, decía San Cipriano, que fuimos amonestados, que en el cáliz, que en el sacrificio del cáliz se observase la divina tradición. Y no hiciésemos otra cosa, sino que antes que todos, lo que antes de todos hizo el mismo Jesucristo, esto es, que cuando se ofrece en memoria suya, cuanto ofrecemos nosotros en memoria de Jesús, lo preparemos con agua y vino. Tampoco se puede decir que en el cáliz se contenga la sangre de Jesús, con que fuimos redimidos y vivificados, escribía él, si al cáliz le faltase el vino que representa aquella misma sangre figurada en misteriosos pasajes de toda la Escritura. Y recordaba a este propósito imágenes del Antiguo Testamento. Recordaba al sacerdote Melquisedec, que ofreció pan y vino, pues era sacerdote del soberano, y bendijo a Abraham. Melquisedec, escribe Cipriano, es figura de Cristo. Jesucristo ofreció a Dios Padre el sacrificio con la misma ofrenda que había ofrecido Melquisedec. Esto es pan y vino, es decir, su mismo cuerpo y su sangre. El cáliz del Señor, así como todos los días se bebe en la iglesia, todos los días se apetece también con nueva sed. Enseñó el Señor con su ejemplo que el cáliz se debía de mezclar de agua y vino, porque habiendo la víspera de su pasión tomado el mismo cáliz en las manos, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Como acabamos de recordar, todos bebed de él, pues esta es la sangre del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos en remisión de los pecados. Lo propio vemos significado en el sacramento del cáliz, pues como a todos nos lleva a Jesucristo, porque él mismo llevó nuestros pecados, es claro que por el agua se entiende el pueblo y por el vino la sangre de Jesucristo. Cuando en el cáliz se mezcla agua con vino, entonces se une el pueblo a Jesucristo y los creyentes vienen a ser uno mismo con él, en quien habían creído. Y así como aquella mezcla de agua y vino, una vez hecha en el cáliz, no puede deshacerse ni separarse, nada tampoco puede separar a la iglesia, esto es, al pueblo fiel que existe en la iglesia y constante persevera en la fe del mismo Jesucristo, ni disolver su estrecha unión con él. Así, en el sacrificio del cáliz no puede ofrecerse agua sola, como ni tampoco vino solo, porque si se ofreciese solo vino, la sangre de Jesucristo quedaría sin nosotros. Y si se ofreciese agua, el pueblo quedaría sin Jesucristo. Mas cuando uno y otra se mezclan, incorporan y confunden entre sí, entonces se perfecciona el sacramento celestial y divino. A la manera que el cuerpo del Señor no puede ser de harina y agua sola, sino de ambas sustancias unidas, harina y agua, y amasadas en pan, lo propio, el cáliz del Señor, no puede ser de agua o vino solo, sino que es preciso que se junten uno y otro líquido. En este sacramento se representa la unidad de nuestro pueblo, de suerte que así como muchos granos juntos molidos y amasados
componen un mismo pan. A este respecto, en Jesucristo, que es el celestial pan, se forma un mismo cuerpo, cuyos miembros son los fieles todos. No ha de pensar nadie, decía él, que por lo pasado llegaron a creer en el cáliz del Señor solo, que solo se debía ofrecer agua. No debían caer en semejante error, en semejante práctica. Si Jesucristo, Dios y Señor nuestro, es el sumo sacerdote de Dios Padre, si se ofreció en sacrificio al mismo Dios Padre y mandó a los demás que continuasen ofreciéndole en memoria suya este mismo sacrificio, aquel será el verdadero sacerdote y hará legítimamente las veces de Jesucristo, el cual imite y haga lo que hizo Jesucristo. Y aquel se dirá que ofrece en la Iglesia a Dios Padre el debido sacrificio, el cual le ofrece según le ofreció Jesucristo mismo. Lo demás sería desbaratar toda la religión y la verdadera disciplina, si no se observase lo que tan estrechamente se nos ha encargado, a menos que haya alguno que con ocasión del sacrificio de la mañana tema por el sabor y el olor del vino, huela a la sangre de Jesucristo. No se puede temer, oler a la sangre de Jesucristo. Así es que ya los hermanos empiezan a cobrar miedo de imitarle en su pasión cuando se ven perseguidos. ¿Cómo podemos derramar nuestra sangre por Jesucristo si tenemos empacho de beber la sangre de Cristo? ¿Cómo podemos derramar nuestra sangre en testimonio por Jesús si no nos atrevemos a beber la sangre de Cristo? ¿Se dará alguno por satisfecho con decir que puesto que a la mañana solo se ofrece agua, pero a la hora de cenar lo hacemos con vino y agua mezclados los dos líquidos en el cáliz? Mas cuando nos ponemos a cenar no podemos convidar al pueblo, ni celebrar el sacrificio en presencia de todos los hermanos, decía San Cipriano. Nosotros a la mañana es cuando celebramos la resurrección del Señor. Y como por otra parte en todos los sacrificios hacemos memoria de su pasión, pues la pasión de Jesucristo es el sacrificio que ofrecemos, no debemos practicar otra cosa que lo que practicó él mismo. En los siglos IV y V se encuentran ya las grandes liturgias, tanto en el Oriente como en el Occidente, y subrayan la continuidad de la liturgia de la palabra con la liturgia del pan eucarístico. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento de la redención. Contiene y proporciona la acción salvífica de Cristo, de su muerte y de su resurrección. La Eucaristía es incorporación a Cristo. Unifica los miembros de Cristo con la cabeza. La Eucaristía es presencia de salvación, de la salvación que nos viene por el Salvador, Cristo. La Eucaristía es el único sacrificio válido para la salvación de la humanidad. Sacrificio válido que se ofrece a Dios, el sacrificio de su propio Hijo, muerto y resucitado por nosotros. La Eucaristía es causa de unidad en la Iglesia. Puede decirse que la fe en la Eucaristía, cuyo alcance del misterio nos presentan los relatos de la institución y ayudan a ahondar en su alcance las enseñanzas de los padres y la misma celebración de los sagrados misterios que encontramos en las grandes liturgias, puede decirse que la Eucaristía no sufrió alteración en la primera parte de la historia de la Iglesia.
en los primeros siglos de la Europa cristiana. Sin embargo, la confesión de la fe en la Eucaristía, a lo largo de muchos siglos, confesión una y confesión de todos, comenzó a agrietarse a mediados del siglo XI, en que a la par que se experimentaba una viva renovación de la vida cristiana, surgieron también sectas y hasta apareció algún autor que manifestó exposiciones inadecuadas sobre la presencia real de Cristo en el sacramento de los sacramentos. Así Berengario de Tours, arcediano del Cabildo de Canónigos de esta ciudad de Tours, que murió en 1088. No se trata ciertamente de un representante de grupos heréticos, Berengario no era eso. Un representante de grupos heréticos que aparecen en este tiempo, en el momento mismo en que se inicia la llamada Reforma Gregoriana. Era un eclesiástico con su formación y, sin embargo, en alguno de sus escritos se inclinaba a dar importancia al simbolismo en la Eucaristía. Se simboliza en la Eucaristía, es un símbolo. Se inclinaba a dar importancia al simbolismo en detrimento del realismo, de la realidad del cuerpo y la sangre del Señor en el sacramento, en el sacrificio de la Eucaristía. En la Eucaristía, para Berengario, en un momento determinado, se simbolizaría el cuerpo del Señor, pero en ella no se hallaba una presencia real. Pero de este tema desde aquí partirá nuestra próxima reflexión, que profundizará de manera directa, mediante el recurso a fuentes primitivas, en cómo vivió Santo Domingo de Guzmán la Eucaristía, y profundizará también en el testimonio que ha dejado para los integrantes de su familia predicadora y para toda la Iglesia, porque indudablemente es una figura dada a la Iglesia universal.